Las nomenclaturas de los patrones es toda la información que se debe especificar dentro del patrón para poderlo identificar. Es una terminología que, digamos, tiene unos aspectos que son transversales, no importa la empresa a la que pertenezca, y hay otros que pueden ser añadidos o omitidos por la empresa según sus condiciones. Pero es muy importante que entendamos que en el patronaje industrial, a diferencia del de sobre medida, nosotros desarrollamos un molde al el cual le realizan unos aumentos o unas disminuciones de acuerdo a las diferentes tallas. Es decir, si yo hago mi molde de mi talla base 8, para cortar la talla 10 tengo que hacer unos aumentos sobre ese mismo molde, y sobre la talla 10 hago otros aumentos para la talla 12, y si voy a hacer una talla 6 hago disminuciones, y sobre una talla 4 hago las disminuciones en la talla 6. Ese proceso se conoce como escalado. Entonces, en este caso no se hacen las medidas de forma anatómica, sino que se construye una base, y sobre esa base, imagínense que se amplía o se reduce, pero que quede con la misma proporción. Entonces, en ese patronaje industrial, para realmente identificar las piezas, a qué corresponden y cómo deben ser cortadas, se incluye una nomenclatura. Nos permite identificar y diferenciar los diferentes juegos de patrones, que también se le conocen como nidos, que son todas las piezas que conforman una prenda, los patrones de una prenda. Y además sirven para orientar al cortador en el proceso de tizado y corte, que nosotros también lo conocemos como trazo, que es la acomodación de las piezas sobre la superficie de un papel para luego ser cortadas en la tela y lograr un mayor aprovechamiento de materiales. Y para el operario en producción, poder entender cómo va a realizar el ensamble y, digamos, cómo fue cortada la pieza, porque una vez ha sido la pieza separada de la tela, yo no puedo identificar fácilmente si fue cortada al hilo, al través o al sesgo. Pero con la información de la moldería me queda mucho más clara, y además puedo verificar si he recibido todas las piezas que se requieren para la fabricación de la prenda. Entonces podemos decir que la nomenclatura incluye el código, que será la referencia. Esta es otra forma de crear referencias. Nosotros hemos trabajado con un principio que incluye el año, el número de la colección, el tipo de producto. Va a incluir también el color y un consecutivo. En este caso incluyen el tipo de prenda, el segmento, el patrón base que fue utilizado para el desarrollo, porque digamos que cuando yo tengo una prenda, yo no hago el molde desde cero, sino que utilizo una base, y sobre esa base hago unas modificaciones que se llaman desarrollo de moda. Entonces, para hacer cualquier tipo de blusa, yo tengo que hacer primero el básico de blusa. Entonces, a ese básico de blusa yo le voy a aumentar o reducir el escote. Si voy a hacer una manga, la voy a alargar, la voy a cortar, la voy a ensanchar. Entonces, siempre hay un patrón base o primer patrón, que aquí en este caso se especifica y se le añade una fecha. Esto es una forma de codificar. Nosotros vamos a seguir trabajando con el principio de codificación o para la construcción de las referencias que ya hemos hablado, porque esto varía de empresa a empresa. Es muy importante que los códigos se creen correctamente, porque nos van a ayudar a identificar las piezas que hacen parte de diferentes prendas, porque a veces a simple vista pueden generarse confusiones. Entonces el código o la referencia lo que nos va a permitir saber si todas estas piezas pertenecen o no a un mismo patrón. Aquí está una información de cómo se crean estas referencias. Ustedes la consulten. Aquí, entonces esto se conoce como el árbol de productos, es decir, donde nos dicen cada número a qué corresponde. Ya ustedes lo tienen, como el que vamos a trabajar para el SEO. Aquí en este caso, qué tipo de prenda, el nombre de la empresa, el nombre del modelo,
¿verdad? Entonces, hemos visto el primer punto es el código. Luego del código vamos a hablar del nombre de la empresa. Esto también es opcional. La verdad, no es muy necesario que aparezca el nombre de la empresa si yo todos los moldes que hago son de mi propia empresa. ¿Esto cuándo aplica? Cuando dentro de una misma empresa hay diferentes marcas. Entonces, en ese caso, digamos, soy la empresa Confecciones Caterín, pero tengo una marca que es femenina que se llama X, una marca que es masculina que se llama Y una marca infantil que tiene la letra I. Entonces, para cada una de esas, pues tengo una marca diferente y por eso valdría la pena especificar en el molde el nombre de la marca, en este caso. El nombre del modelo, que también es opcional, este dato, en algunos casos se puede colocar y en otros no, o puede estar dentro del código. Yo prefiero que esté dentro de la referencia. La talla es indispensable porque hay veces que hay prendas donde las diferencias entre talla y talla en algunas piezas es muy pequeña, así que pueden generarse confusiones que luego al tratar de ensamblar las piezas no coinciden. Sabemos que en una camisa yo voy a unir hombros de la parte delantera con la parte posterior, la espalda, y si las piezas no me coinciden, luego no voy a poder añadir el cuello o me va a sobrar una parte para unir la manga. También se debe colocar el nombre de la pieza, es decir, delantero, posterior, espalda, manga, cuello, banda, porque nos va a permitir identificar en qué parte de la prenda entra esa pieza. La cantidad de piezas, es decir, por cuántas se debe cortar, esto lo habíamos hablado, se coloca un símbolo de una tijera seguido por una letra X, o puede colocarse solo el símbolo de la tijera, por una, por dos piezas, por una. Se puede incluir la fecha de elaboración, pero en el caso de nosotros, como la estamos dejando clara desde el código o la referencia, no es necesario, y se debe colocar el nombre del patrocinista que lo ha desarrollado. Entonces, dentro de esta información, aquí tenemos como el resumen que tenemos el código, el modelo, el nombre de la pieza, la cantidad de piezas a cortar, la talla y luego vamos al sentido del hilo. El sentido del hilo no hace parte propiamente de la nomenclatura, pero tiene que estar dentro de la información que se incluye en el molde. Este es el que nos va a decir en qué dirección se va a posicionar la pieza sobre el material textil para que se genere la caída correcta en la prenda y también pueda ser posible su confección. Entonces ya vimos que hay al hilo, al través, al bies, ¿verdad? Que son las formas en que nosotros podemos colocarlas y que esto lo va a determinar es el patronista. Lo importante en el control de calidad hasta esta parte es que las piezas estén correctamente identificadas, es decir, que tengan toda la nomenclatura, que la información del hilo, del patrón, es decir, su dirección, aparezca clara y que coincida las especificaciones del despiece en cuanto a la dirección con la forma en la que aparecen en el trazo. Entonces son los aspectos que ustedes en control de calidad deben verificar en esta primera parte de la nomenclatura. Ahora vamos a ver el tema del trazo. En la parte del trazo nosotros tenemos el tema del consumo, que hicimos ya el ejercicio, que vimos diferentes variantes, cuando es de un solo material, cuando son dos materiales, cuando son varias piezas, cuando son pocas piezas, cómo las distribuimos y cómo definimos los sentidos y lo que nos va a dar el largo del trazo. Entonces siempre nosotros tenemos que añadir algo que se llama tolerancia o que se conoce también como la gabela, porque siempre va a haber un poco de desperdicio de material. Entonces esa tolerancia o esa gabela se definen de acuerdo a las políticas de la empresa, pero normalmente está entre los 2 y los 5 centímetros.
Aquí en esta información que les voy a suministrar, hablan que la tolerancia por piezas mínimo debe ser de 0.04 metros, que equivale a 4 centímetros. Entonces, este es un buen referente. Sin embargo, en el sector productivo, he trabajado en empresas donde la tolerancia que manejan son 2 centímetros. Entonces es importante cómo identificar. Nosotros también tenemos que dejar una tolerancia en cuanto al final y al inicio del material. Esto es a lo que nos referimos. Y acá aparece para este ejemplo, por ejemplo, cómo sería el consumo, que sería el largo del tizado, es decir, el largo del trazo total, que en este caso es 3.8, porque este corresponde al ancho de la tela que es fijo, mientras este es el que consumimos, 3.8 más 0.04, que es la tolerancia que le hemos dado sobre la proporción, es decir, la cantidad, digamos, de piezas y de tallas que vamos a hacer. Aquí el total de prendas que hemos hecho son 6. Entonces, por lo menos, aquí están las tallas M, las tallas L, las tallas S. Entonces sabemos por lo menos que nada más son 2 piezas. Un frente, una espalda y 2 mangas. Entonces, si yo tengo aquí una camisa, 2 camisas, 3 camisas, 4 camisas, 5 camisas, 6 camisas en total. Entonces hagan la verificación y ya ahí pueden tener en cuenta ese aspecto. Aquí también tenemos cómo podemos sacar el consumo de peso. Para poder establecer el consumo de una prenda en peso en kilos se considera lo siguiente. Algunos materiales no vienen sus consumos en metros, sino en kilos, normalmente cuando son tejidos de punto. Entonces, en ese caso se habla de una medida que se llama rendimiento, que dice que 1 kilo tiene un rendimiento de 3.5, por ejemplo. Eso significa que 1 kilo equivale a 3.5 metros. Entonces, para eso vamos a tener estas otras fórmulas que pueden consultar acá. El gramaje, la proporción, el ancho del tizado, el largo del tizado y la merma. La merma es el desperdicio que queda en un tendido y que se habla en porcentaje. Entonces, por lo menos, el borde del tendido es del 3 al 4%, los empalmes son del 0.5%, las manchas del 0.5%, es decir, que entre el 3 y el 10% está la merma. Entonces, aquí están merma por bordes, merma por empalmes, en fin. Entonces, en este caso, la forma de calcular el consumo en peso es el ancho del tizado, el largo, por el gramaje, más el porcentaje de la merma sobre la proporción. Entonces nosotros tenemos que el ancho es de 1.65, como el mismo ejemplo, el largo del trazado es de 3.8, tenemos adicional que el consumo del peso para un polo básico es de 140 gramos, que se ha calculado previamente, y se considera una merma para este caso del 5%. Y esto nos da aquí el rendimiento en gramos, que luego lo dividimos lo vamos a convertir a kilos, y para eso tomamos 153.85 entre 1000. Y eso nos da 0.15, porque 1000 gramos equivalen a 1 kilo. Este tipo de consumo no es muy utilizado en nuestro sector, pero es importante que ustedes sepan que existe. Y aquí tenemos el otro nivel de complejidad, cuando tenemos prendas que van listadas. Entonces, cuando la tela viene listada, el tendido o digamos la nomenclatura de los moldes con la dirección tiene que ser diferente. Por lo menos aquí todas las piezas van en el mismo sentido, así que las colocamos de esa forma. Y nos da el consumo diferente.